buenos días, gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Recuerda que el tiempo con Dios es vida viva. Estamos estudiando el libro de Romanos en el capítulo 4, del 9 al 17, y el título es No es por la ley. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación por méritos propios. La salvación es para todos y es gratuita, pero no es barata. El costo fue la vida de nuestro Señor y se obtiene por la fe en Cristo Jesús y no es por obras. En este capítulo 4 vamos a ver temas como la justificación, la circuncisión, la incircuncisión, la ley, los gentiles, los judíos, la gracia de Dios. Esta carta fue dirigida a los hermanos en Roma. La iglesia estaba compuesta por una comunidad diversa, entre ellos judíos, gentiles, esclavos, ciudadanos romanos. Así que los temas del apóstol Pablo eran importantes por la diversidad que componía la iglesia y la finalidad era buscar la unidad en la fe. Y si el apóstol Pablo tocó el tema de la circuncisión, la incircuncisión, la ley y la fe, es porque seguramente era un tema de discusión. Así que el apóstol pone ejemplo del patriarca Abraham para demostrar que la justificación es por la fe. No es por obras, no es por méritos, no son por esfuerzos humanos, no es por la ley. Y en estos primeros versículos vamos a ver cómo Abraham fue contado como justo antes de que él fuera circuncidado. Versículos 9, 10 y 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y el apóstol dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Versículo 12. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún él no estaba circuncidado. Esta bienaventuranza se refiere a la dicha, el gozo, bendición, privilegio de ser justificados a través de la fe y no por la ley. Y todos pueden experimentar esta bienaventuranza, sean gentiles, sean judíos, y está al alcance de todos a través de la fe en Cristo Jesús. El patriarca fue declarado justo antes de ser circuncidado, así dice el apóstol Pablo, y podemos ver ahí en Génesis capítulo 15, el versículo 6. Dice que él fue justificado porque él creyó en la promesa. En Génesis 17, él recibió el pacto de la circuncisión, pero fue después de 14 años cuando él recibió la promesa. Y luego vino el sello, o sea, a través de la circuncisión, que es el pacto. Y después de 400 años vino la ley. Así que no fue ni por la circuncisión ni tampoco fue por la ley, sino por la fe que Abraham fue justificado. Algunos judíos en los días de Pablo enseñaban que los gentiles deberían de ser circuncidados para que Dios los declarara justos. Pero Pablo les dice, no, Dios lo único que necesita es la fe, creer en su promesa. En los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo pues afirma que Abraham es padre de todos los creyentes no circuncidados y también para los de la circuncisión, sino también para aquellos que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, esa fe que él ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. Los judíos de los días de Pablo querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran verdaderos hijos de Abraham. Pablo insiste que para tener a Abraham como padre deberían de seguir también las pisadas que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que uno debe de seguir las pisadas de la fe? Pues vamos a estudiar un poquito la vida de Abraham así brevemente. ¿Qué fue lo primero que podemos ver en la fe de Abraham? Pues que él tuvo un corazón dispuesto para escuchar a Dios. Dejó todo por seguir la promesa, y al decir todo es todo. Otra de las cosas que hizo Abraham es que él se sometió a la dirección de Dios. En Hebreos 11:8 dice, salió sin saber a dónde iba
Y no preguntó cuánto tiempo andaré yo como forastero. ¿Cuándo iré a llegar? ¿Cuándo alcanzaré la promesa? No se puso a cuestionar con Dios, simplemente creyó. Él fue paciente y fue perseverante, creyó que sería padre de multitudes cuando aún él no tenía hijos. Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, al hijo de la promesa. Así que si queremos ser considerados hijos de Abraham, debemos de seguir las pisadas de la fe. Y la pregunta es, ¿cuán dispuesto está nuestro corazón a oír el llamado de Dios, a obedecerle sin cuestionar o preguntar por qué? Cuando decimos que tan dispuesto está nuestro corazón a oír el llamado de Dios, nosotros conocemos la voluntad y el llamado de Dios a través de su palabra. ¿Qué tan dispuestos estamos a ser disciplinados en estudiar, escudriñar y vivir la palabra de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos en dejar todo por seguir la promesa de Dios, por seguir al mismo Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos en someternos a la guianza del Espíritu Santo, no importando las circunstancias? Y otra pregunta sería, ¿cuán pacientes y perseverantes somos aún cuando no hay respuesta? Nosotros también podemos seguir esos pasos de fe, viendo las promesas de Dios en vez de las circunstancias. Así que debió haber sido un golpe muy fuerte para el orgullo de los judíos que escucharon la carta enviada del apóstol Pablo, de que también Abraham sería padre de un pueblo que no había sido circuncidado. En pocas palabras, Pablo se estaba diciendo que era más importante la fe que la circuncisión de Abraham. El versículo 16 dice así: la promesa de Dios es por fe, y por fe recibimos su gracia, su favor inmerecido. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos aquellos que se basan en la fe, como la fe de Abraham. De esta manera, él viene a ser padre de todos nosotros. Versículo 17, como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Me encanta cómo lo dice la Biblia. Dios habla hoy. Lo dice de esta manera: este es el Dios que hace que los muertos resuciten y que habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si ya hubiesen ocurrido. ¿Y cómo podemos concluir este tiempo con Dios? Bueno, que nuestra fe debe de ser inquebrantable, incuestionable o razonable. Debe de ser una fe que acciona, que obedece. Al obedecer, aunque no veamos nada, tenemos la promesa de aquel que tiene poder para resucitar a los muertos y llamar las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que hace las cosas posibles. Y si nuestras acciones están acompañadas de fe en Él, pues seremos recompensados, porque la fe nos invita a soñar en grande, porque nuestro Dios es grande. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que las bendiciones de Dios siempre te alcancen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.